muy interesantes. Analizaremos con el doctor Cabrera el perfil de Tomás, el padre de las niñas. Pero primero, vamos con este embrollo jurídico en tiempos de pandemia. Toque de queda, cierres perimetrales, fijar horarios en la hostelería. ¿Es posible sin estado de alarma? España, un caos jurídico. El fin del estado de alarma el pasado 9 de mayo ha provocado una confusión sin precedentes. Para que ustedes se hagan una idea, veamos un ejemplo gráfico de titulares en menos de una semana sobre la Comunidad Autónoma de Canarias. Canarias mantiene sus restricciones tras el fin del estado de alarma. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias tumba el toque de queda y el Gobierno recurre al Supremo. El Gobierno canario pedirá al TSJC una aclaración. El TSJC no tiene que aclarar nada al Gobierno de Canarias. Canarias no recurre ante el Supremo la supresión del toque de queda, pero sí el cierre perimetral. Sí, lo que ha ocurrido en el archipiélago está empezando a pasar en todo el país. Salvo la obligatoriedad de las mascarillas y las reuniones de como máximo 6 personas, el resto de restricciones dependen de que las acepte el Tribunal Superior de Justicia de cada comunidad. ¿Qué genera esto? Pues dudas, confusión y algún que otro agravio. Presten atención a los siguientes ejemplos. Han escuchado hace unos segundos que Canarias, con una incidencia acumulada de 83 casos por cada 100.000 habitantes, no tiene toque de queda. Pues escuchen esto ahora. La Comunidad Valenciana, con un registro de 33 positivos por cada 100.000 habitantes, sí puede ampliar su restricción nocturna. La justicia permite la prórroga del toque de queda en Valencia hasta el 24 de mayo. Más ejemplos. En la gran mayoría de comunidades ha caído el cierre perimetral, ¿verdad? Pues en Madrid mantiene confinadas 14 zonas básicas por alta incidencia. En definitiva, la caída del estado de alarma ha provocado un desorden de primer nivel para el que de momento no hay ninguna medida. Y esto nos hace preguntarnos varias cosas. ¿Es legal que una comunidad autónoma aplique el toque de queda sin que haya estado de alarma? ¿Debería marcar un criterio general el Tribunal Supremo? ¿O terminará llegando este problema al Tribunal Constitucional? ¿Debería volver a entrar en vigor el estado de alarma en nuestro país? Son muchas preguntas y muchas peticiones. Pues bien, de resolverse, será 15 días después de la primera petición. ¿Será entonces demasiado tarde? Lioso, ¿verdad? Caótico, dicen incluso algunos de los expertos. Vamos a ver si aportamos alguna solución, porque estamos con Fernando de la Fuente, de Jueces por la Democracia. Buenas noches, Fernando. Hola, buenas noches. Y con Natalia Velilla, de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria. Muy buenas noches, Natalia. Hola, buenas noches. Voy a soltar la primera, que creo que es la más comentada de todas. ¿Queda alguna duda de que sin estado de alarma no pueden imponer un toque de queda, las comunidades? Bueno, a ver, realmente lo que se está yendo es a una generalidad. Hay que individualizar por territorios, ¿no? Vale. Pero yo al menos pienso que sí es posible adoptar un toque de queda. Lo que pasa es que es muy complicado. ¿En diferentes comunidades? Sí. ¿Y sin estado de alarma? Y sin estado de alarma. Lo que pasa es que es difícil y muy complicado sin un estado de alarma que se conceda un toque de queda. Tienen que darse unos parámetros muy exigentes de proporcionalidad para justificar una medida tan restrictiva. Pero en principio la ley 3/86 sí permitiría medidas invasivas de derechos fundamentales y de hecho, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana el Tribunal Superior de Justicia lo ha avalado. Lo que pasa es que tienen que ser medidas muy, muy concretas. Claro, Fernando, pero es verdad que genera cierto debate porque el Tribunal Superior de Justicia de Valencia lo ha avalado. No ocurre lo mismo en Canarias, por ejemplo, Natalia. Bueno, sí, es que realmente lo que está sucediendo efectivamente es la contradicción entre los distintos órganos judiciales, porque hay, digamos, dos tesis. Una que sería la tesis constitucionalista, que es la que se aferra a que para la limitación de derechos fundamentales es preciso que exista una ley orgánica que así lo prevea, y yo creo que es la correcta desde mi punto de vista, y nosotros lo pensamos así en mi asociación. Y luego estaría la teoría administrativista, que sería aquella que efectivamente aplicaría la ley orgánica 3/86 estableciéndose criterios de proporcionalidad. Lo que sucede es que lo que nos encontramos realmente es en un marco jurídico totalmente insuficiente. Vale. La ley que tenemos es una ley del año 86 que, en mi opinión, no está prevista para generalidades, sino que está prevista para enfermos y las personas que han estado en contacto con estos enfermos, no para toda una región o para toda una población que pueda afectar tanto a personas sanas como a personas enfermas. Tendría que haberse regulado de una manera muchísimo más clara. A ver, todo esto es porque al final resulta lioso para el ciudadano cuando hemos escuchado, por ejemplo, al ministro de Justicia decir que no hay toque de queda sin alarma previa. Lo dice el ministro de Justicia. ¿Dónde queda entonces? Bueno, porque el mensaje que le llega a los ciudadanos, perdón, es completamente contradictorio. Claro, es contradictorio porque es como comentaba Natalia, la legislación, no tenemos una legislación preparada para una situación de este tipo.
En democracia no ha pasado nunca que hayamos tenido una situación de pandemia de estas características. Es verdad que lo razonable hubiera sido regularlo de una manera más profusa y más detallista, ¿no? Pero lo que tenemos son las herramientas que tenemos y es interpretable, es decir, desde luego la ley que estamos comentando del año 86 no excluye la posibilidad de aplicar un toque de queda. Es decir, esto al final es una cuestión interpretativa. Es verdad que cuando entramos en el terreno de la interpretación da lugar a distintas tesis y a disfunciones que por parte del ciudadano se interpretan como disfunciones generales, pero bueno, también creo que tenemos o hay... Hombre, pero a ver, porque tenemos a un valenciano que sí que le imponen el toque de queda y a un canario al que no. Pero es que a lo mejor las circunstancias de Canarias y las de Valencia no son iguales, que es lo que nosotros muchas veces los jueces queremos transmitir, que intentamos generalizar una situación y a lo mejor las situaciones de cada territorio no son iguales y pueden tener distintas soluciones. Entonces hay que transmitir que hay que estudiar cada caso de forma individualizada. No, también hay que tener en cuenta que no siempre se piden las cosas de la misma manera. Por eso muchas veces esto sirve para todo tipo de juicio, no solamente para una cuestión como esta. Si tú no razonas convenientemente por qué quieres adoptar determinadas medidas, esto puede dar lugar a que también existan criterios contradictorios, incluso con situaciones desiguales, como ha sucedido en el caso de Valencia o en el caso de Canarias. No obstante, yo creo que efectivamente lo que dice Fernando, lo que tenemos es lo que hay. Lo que hay es una ley del año 86 que ha devenido insuficiente y que tendría que haberse regulado. Como no se ha hecho, se ha dejado en manos de los Tribunales Superiores de Justicia una decisión que tienen que adoptar de manera individualizada a cada caso concreto, según lo que te estén planteando, según las circunstancias del caso, y con carácter general no se están admitiendo los toques de queda, por ejemplo. Ya que ponemos eso encima de la mesa, ¿tienen que ser los tribunales superiores al final, Tribunal Superior de Justicia o Supremo, o después Constitucional, e incluso los que tengan entonces que marcar la pauta contra el virus en la pandemia? No parece algo del todo coherente, ¿no? Que tengan que ser los magistrados. Bueno, en definitiva no es algo realmente extraño, ¿no? Que los jueces al final tengan que controlar si se están vulnerando o no derechos fundamentales. Es la labor. Claro, pero como estáis los dos completamente de acuerdo en que se necesita un paraguas legislativo, que es lo que se ha comentado... Pero los jueces va a ser muy complicado. O sea, pueden establecer doctrina o ciertas doctrinas generales, pero la obligación de los jueces siempre es descender al caso concreto. Y como comenta Natalia, al final son muchos parámetros y uno de ellos es cómo se motive, cómo se razone y los datos pandémicos que una comunidad autónoma ponga sobre la mesa para que el Tribunal Superior de Justicia avale una vulneración de derechos fundamentales. Entonces, no es que al final sean los jueces los que tengan que poner los criterios generales, van a poner, partiendo de unos criterios generales, van a acabar individualizando al caso concreto de cada comunidad. Entonces, es cierto que si la ley fuera con más detalle y cubriera mejor todos esos supuestos, los jueces lo tendríamos más fácil, porque no tendríamos una labor interpretativa tan amplia, ¿no? Pero debemos de insistir mucho en que en estas cosas es muy difícil dar criterios generales, máximo en la situación en la que estamos ahora. Cuando estábamos al comienzo de la pandemia, con unos datos pandémicos terroríficos y donde había una transmisión quizá comunitaria mucho más grave, sí podían a lo mejor establecerse medidas más generales. Ahora claro, es más complicado. El problema quizá es que, hombre, a lo mejor a alguien le chirría un poco que tenga que ser un magistrado el que tenga que tener en cuenta cuál es la tasa de incidencia o en qué situación está una comunidad para tomar una medida que igual se espera del Poder Legislativo, es decir, que se espera igual del Gobierno. Eso no debe chirriar en el sentido de que para la adopción de cualquier medida, cualquiera, sanitaria o de otras características en las que se deban restringir derechos fundamentales, es precisa la ratificación por parte siempre de los tribunales. Esto viene establecido en la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa. No es algo raro. Lo que pasa es que es verdad que no suele ser habitual porque para restringir derechos fundamentales tenemos que encontrarnos en una situación como la que nos encontramos ahora, pero está previsto. Esto no es una cosa nueva de la pandemia. La cuestión está en que sí que es cierto que todavía no estamos en una época lo suficientemente buena para poder a lo mejor no estar bajo la paraguas del estado de alarma, y ahora nos estamos encontrando con que los jueces han tomado un protagonismo que nadie se esperaba, pero realmente el trabajo que hacen los jueces es el que les toca hacer, que es ratificar o no ratificar las medidas adoptadas por la Administración. Entonces quizá el problema que nos podemos encontrar es que ahora una comunidad autónoma sí que puede tomar una determinación o una decisión con respecto a limitar derechos fundamentales cuanto antes se esperaba que solamente fueran en estado de alarma. Claro, las comunidades autónomas lo pueden hacer, claro, a futuro. Pueden hacerlo, pero siempre de una forma motivada y con los datos sobre la mesa. Y es lo que los tribunales van a analizar, esos datos. Y van a decir, oiga, usted con esos datos puede invadir derechos fundamentales, puede acordar un cierre perimetral, puede acordar el cierre de los establecimientos, porque hay unos datos que avalan esa decisión.
Pero si usted me presenta unos datos insuficientes y no me presenta la suficiente documentación, se lo voy a denegar porque previo tengo que velar por los derechos fundamentales de los ciudadanos. A ver, yo desde mi punto de vista, eso que dice Fernando es así en teoría, pero yo creo que en la práctica el artículo 3, que es el que se está aplicando de esta ley del año 86, es lo suficientemente ambiguo como para que pueda caber esta interpretación, pero hay que entender que esta misma legislación ya existía cuando se declaró el primer estado de alarma. Nos encontramos en el mismo régimen jurídico, exactamente el mismo que en marzo de 2020, y no hay leyes nuevas. Por tanto, si en aquel momento se declaró un estado de alarma porque se consideraba que para restringir derechos era preciso su declaración, ¿por qué ahora, sin embargo, se dice que hay un marco jurídico idóneo para que las comunidades autónomas tomen estas decisiones cuando es el mismo marco jurídico que el que había en marzo de 2020? Bueno, parece que desde luego una de las conclusiones finales es que durante estos meses de pandemia lo que no se ha hecho ha sido adaptar la legislación. Fernando de la Fuente, muchísimas gracias. De verdad, Jueces por la Democracia, Natalia Velilla de la Asociación Judicial Francisco Vitoria. Sí, gracias. Y prestad atención, los dos, que llega el sol y hay que protegerse.